de abril, y con un tema muy interesante. Bueno, todos los temas que aquí presentamos en el programa Salud Unal Contigo son muy interesantes, y claro está, más interesantes nuestros invitados, sobre todo nuestros egresados, que es esa semilla que crece, evoluciona y nos trae tantas experiencias increíbles en sus áreas de trabajo, que para nosotros es un orgullo reconocerlos y sobre todo que nos acompañen en este espacio creado precisamente para la comunidad universitaria, pero también para todas las personas interesadas en seguir a la Universidad Nacional de Colombia y sobre todo escuchar información con evidencia científica, información responsable. Y bueno, damos paso a nuestra invitada de hoy. Nuestra invitada es nutricionista dietista. Ella les va a comentar ahora un poquito de su hoja de vida y lo que hace. Y el tema es microbiota intestinal. Lina Tatiana Moreno, es nuestra invitada en el día de hoy. Lina, mil gracias por aceptar la invitación que te hace la Facultad de Medicina y también el Departamento de Nutrición Humana. Para nosotros es un gusto tenerte por acá. No, para mí es todo un honor, profe John Jairo. Buenas tardes a todos y pues primero que todo, muchísimas gracias por esta invitación. Realmente es muy satisfactorio poder acercarme hoy de alguna manera a la Universidad Nacional y a lo mejor hablando de algún tema específico en nutrición que realmente pues para muchos de nosotros todos los temas nutricionales los hablamos o los abordamos con bastante pasión, pero cuando además tenemos la oportunidad de hacerlo, de tener un acercamiento a la universidad, se convierte en algo bien gratificante. Bueno, les cuento, mi nombre es Tatiana Moreno, Lina, por Lina no me conocen tanto, Tatiana Moreno, egresada de la Universidad Nacional, del programa de Nutrición y Dietética. Actualmente estoy cursando una maestría en Ciencias Avanzadas de la Nutrición Humana y me desempeño como especialista de línea nutricional para Victus Inc. Eso como de manera muy general. Y uno de los temas que he trabajado un poco y que me gusta además mucho es el tema de microbiota intestinal. Debo confesar que fue un desafío cuando vi el título de la conferencia, porque a lo mejor hay tanto que decir. A lo mejor cuando empezamos a hablar del tema empezamos a ir a las profundidades y de alguna manera se vuelve difícil poder abarcarlo como de manera general, y creo que en este momento de confinamiento pues es un tema que vale la pena abordar de manera integral y revisar un poquito cómo nosotros podemos aportar un poquito en favorecer esa microbiota intestinal benéfica. Entonces, antes de entrar como tal al tema de microbiota, para mí se vuelve muy importante hacer como un contexto o un marco inicial, ¿cierto? Y es porque básicamente cuando hablamos de microbiota nos referimos en general a todos los microorganismos de nuestro cuerpo, pero pues voy a hacer énfasis principalmente en microbiota intestinal. Entonces debo hablar primero definitivamente del tracto gastrointestinal y de la barrera intestinal como tal. Cuando a nosotros nos preguntan qué hace el tracto gastrointestinal, de primera nos llega como el mensaje digestión y absorción, ¿cierto? Y claramente es su función o es una de sus funciones que más nos van que se nos van a venir de primerazo a la cabeza, pero claramente, y creo que es un tema que ha tomado muchísima importancia, es el tema de la barrera intestinal, como justamente eso, como para favorecer o para contrarrestar una posible entrada de microorganismos patógenos a nuestro organismo. Entonces, además de cumplir función de digestión y absorción, es una barrera frente a esa entrada de posibles patógenos. Es claro que desde el nacimiento nosotros estamos expuestos a diferentes agresores, ¿cierto? Y es por eso que nuestro cuerpo está dotado de diferentes mucosas, ¿cierto? Tanto a nivel respiratorio, digestivo, urogenital, entre otros. Y dentro de esas mucosas hay un sistema de defensas desarrollado que se conoce como el tejido linfoide asociado a las mucosas, o clásicamente conocido como MALT. Pero como les decía, de todas esas mucosas a la que yo voy a hacer referencia es a la intestinal. Entonces vamos a hablar puntualmente, o me voy a referir al tejido linfoide asociado al intestino, que es conocido clásicamente como el GAL. ¿Por qué es importante? El intestino, recordemos que es un órgano linfoepitelial y es el más amplio, y además cumple una función muy importante a nivel de la respuesta inmunológica total. Ese tejido linfoide asociado al intestino tiene diferentes estructuras que las podemos observar acá, ¿cierto? Y va a incluir los linfocitos intraepiteliales, va a incluir el tejido linfoide de la lámina propia, va a incluir las placas de Peyer, los nódulos linfáticos mesentéricos, y todos ellos tienen funciones diferentes para que una vez llega
un posible agresor se presente y de alguna manera se evite que haya como una invasión a nuestro organismo, ¿cierto? Entonces desencadenan toda una respuesta inmunológica. Y si bien se desarrolla desde la etapa embrionaria, va madurando y va aumentando con la edad. Entonces, cuando nosotros hablamos de esa barrera intestinal, tenemos que reconocer los diferentes componentes de esa barrera, y es así como la mucosa intestinal. En esta imagen ustedes pueden ver en la parte izquierda como el moco cumple una función muy importante a nivel de barrera como tal, las células intestinales y su función, y entonces ustedes ven acá la diferencia al lado izquierdo de unos enterocitos perfectamente formados y con sus uniones, digamos que intactas, donde favorecen una permeabilidad selectiva, y al otro lado tenemos donde ya se nos empiezan a afectar esas uniones y donde aumenta el riesgo de translocación bacteriana. Entonces, este es como lo deseable, ¿cierto? Entonces, estarían las células intestinales y su función, que serían los enterocitos, la microbiota intestinal, que cuando nos referimos a microbiota estamos hablando de todos esos microorganismos, que se habla de hasta 1500 especies, que son una cantidad muy importante, y se dice que por cada célula que nosotros tenemos hay 10 bacterias. Entonces, realmente es un mundo paralelo a nosotros. Y otro es la barrera química, el cambio que hay en el pH gracias a esa fermentación de sustancias a partir del metabolismo de la microbiota intestinal. Entonces, aquí hago como una ampliación de esas funciones de la microbiota, ¿cierto? Dentro de sus funciones está fermentar nutrientes no digeribles, como es el caso de la fibra, producir ciertos ácidos, y con esa modificación, perdón, con esa producción de ciertos ácidos modifican el pH, que de alguna manera es lo que se nos convierte en esa barrera química, y además adherirse al enterocito para favorecer esa función de barrera. Entonces, de manera muy general, porque acá no quiero ahondar demasiado ni demorarme mucho en este aspecto, pero sí destacar que cuando hablamos de las células intestinales, de esos enterocitos, uno de los requisitos muy importantes es que estén bien unidos. Y cuando hablamos de las diferentes uniones a nivel de los enterocitos, principalmente hablamos de tres: de las uniones adherentes, de los desmosomas y de las uniones estrechas. Estas dos primeras, las adherentes y los desmosomas, van a tener una función más como de andamiaje, una función mecánica. Y las que son más protagonistas, las que ustedes más van a encontrar cuando revisen literatura de barrera intestinal, son las uniones estrechas. ¿Y por qué son tan importantes las uniones estrechas? Porque resulta que estas son las responsables de sellar ese espacio entre las células, pero de regular ese transporte de solutos iónicos, al mismo tiempo que evitan el paso de esos posibles o de esos microorganismos con potencial de patogenicidad. Entonces, de alguna manera regulan ese paso. ¿Listo? Asimismo, yo les mencionaba que dentro de esa barrera intestinal, la microbiota tiene un papel muy importante para protegernos frente a patógenos y agentes agresores. Y nuevamente en esta imagen, entonces, tenemos los dos escenarios, ¿cierto? El deseable y el que no queremos que se presente tanto. El deseable, donde tenemos un intestino saludable, por llamarlo de alguna manera, y donde hay una microbiota normal, ¿cierto? Donde persiste o se identifica ese equilibrio. Y donde hay bacterias comensales o benéficas, y hay algunas bacterias, digamos que no deseables, pero de alguna manera se encuentran acá con una barrera íntegra, ¿cierto? Con unos enterocitos bien unidos y digamos que con una función adecuada en términos de permeabilidad intestinal. Y si bien a lo mejor alguna bacteria intenta entrar, se puede producir algo de inflamación fisiológica, pero rápidamente retornamos a un estado de homeostasis. En cambio, vemos acá como diferentes situaciones, como algunos factores genéticos, como factores ambientales, sea la alimentación, sea el uso de antibióticos, la misma higiene, pueden determinar que ese intestino no sea tan saludable, ¿cierto? Que nos enfrentemos a un intestino patológico, por decirlo de alguna manera, y donde se presenta una alteración en ese equilibrio de la microbiota, y esa alteración se conoce como disbiosis. Y ustedes pueden ver en la imagen cómo empiezan a predominar esos microorganismos no deseables, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el hecho de que de alguna manera disminuyan estos, que son los benéficos, o que no puedan ejercer sus diferentes funciones para modificar el pH y todo esto que yo ya les mencionaba, pues se favorece el crecimiento de los patógenos, y además podemos tener una barrera intestinal así.
donde los enterocitos empiezan a afectarse sus uniones, donde hay respuesta inflamatoria y donde al aumentarse la permeabilidad, pues aumenta el riesgo de el paso de esos patógenos y se produce una inflamación de tipo crónico. Entonces, como vemos, la microbiota intestinal es bien importante y ese equilibrio de esa microbiota. Entonces, los microorganismos que están presentes en el intestino desempeñan un papel fundamental en la salud digestiva y en el sistema inmunitario. Y como ya les mencionaba, cuando se altera, se puede aumentar el riesgo de infecciones con aparición de patógenos oportunistas. Ese desequilibrio que se puede presentar a nivel de la microbiota intestinal se conoce como disbiosis o disbacteriosis. ¿Y qué ocurre cuando se afecta este equilibrio? Por un lado, disminuye la fermentación de hidratos de carbono no digeribles, entonces no está la fibra, no se genera esa fermentación de la fibra y como no se genera esa fermentación, no hay una adecuada producción de esos ácidos que me van a modificar el pH y eso me lleva a que haya un crecimiento, un rápido crecimiento de microorganismos oportunistas con potencial de patogenicidad. Entonces aquí sí ya empezamos a hablar un poco más en detalle de lo que es la microbiota intestinal y de la importancia que tiene la alimentación en esta microbiota intestinal. Pero antes de eso yo hago como un pequeño paréntesis porque a lo mejor estos dos términos para las personas que digamos que están en el tema pues son muy claros, pero para otros se manejan como de manera muy, como si habláramos de lo mismo y hay una diferencia importante, ¿cierto? Y es el término microbioma y el término microbiota. Cuando nosotros hacemos referencia al microbioma, nos referimos a toda esa comunidad ecológica de microorganismos, todos los microorganismos que comparten el espacio corporal con nosotros, o sea, en todo el cuerpo. Y además a todos los genes que estos microorganismos contienen, porque recordemos que cada vez se estudia más esa información genética que tienen esos microorganismos y pues hay un estudio muy grande o varios estudios muy grandes al respecto. Y el otro término es microbiota. Cuando hablamos de microbiota nos referimos solo a los microorganismos, a todos esos microorganismos que colonizan las superficies de las mucosas del organismo, todas esas que yo les mencionaba al principio. Entonces, incluye los microorganismos, pero lo que no incluye son los genes. ¿Listo? ¿Y por qué es importante entonces la microbiota, hablando puntualmente de microbiota a nivel del intestino? Entonces, la mayoría, digamos que a lo largo de todo nuestro tracto gastrointestinal, nosotros vamos a tener diferentes cantidades de ciertos microorganismos, pero vemos que a nivel del colon va a ser donde las cantidades son mucho mayores, ¿cierto? Alrededor de 10 a la 9 hasta 10 a la 12 unidades formadoras de colonia, y que en otros órganos, pues realmente las cantidades, como por ejemplo en el estómago, son bajitas y a nivel de intestino delgado es donde a la medida en que vamos distal, pues aumentan las cantidades, ¿cierto? Y asimismo también cambian un poquito los tipos de microorganismos que vamos a encontrar. Entonces comprende más de 1000 especies diferentes y tienen diferentes funciones. Dentro de esas, que es la que yo creo que más he repetido en este rato, es extraer energía a partir de compuestos no digeribles de la dieta, a través de la fibra, síntesis de vitaminas, como el caso de la síntesis de vitamina B12, y un aspecto muy importante, un aspecto que actualmente está como muy de moda mencionarlo, y es cómo regulan el sistema inmunológico y cómo se favorece una adecuada respuesta inmunológica. Entonces, cuando hablamos de microbiota intestinal, nos referimos a bacterias, virus, hongos, protozoos, pero entre todos estos, las bacterias representan el grupo que más se ha estudiado. Y aproximadamente el 90% de las especies de bacterias a nivel intestinal, digamos que en general en los adultos, pertenece a estos dos filos o divisiones, a los firmicutes y a los bacteroidetes. Ciertas diferencias, y solamente voy a mencionar como lo más importante. Entonces, en cuanto a los firmicutes, son bacterias gram positivas, hay más de 200 géneros y vemos aquí algunos que son como los que más conocemos, ¿cierto? Clostridium, Lactobacillus son como los que más tendemos a conocer. Bacteroidetes son bacterias gram negativas, 20 géneros y tal vez los que más conocemos, Bacteroides Prevotella. Hay otros filos u otras divisiones, pero estas corresponden solo al 10%, ¿cierto? Entonces van a estar en menores cantidades. Es así como están las Actinobacterium, que ahí destaco pues los Bifidobacterium que se utilizan mucho o que conocemos de manera importante, Proteobacterias y Verrucomicrobia.
Esos serían como los otros que se presentan. Entonces, eso es como de manera general el ecosistema que tendríamos a nivel del intestino. Pero aquí quiero ser súper clara, ¿cierto? Porque además, si nos vamos un poquito a cómo se llama la conferencia, la pregunta es cómo se afecta durante el confinamiento, ¿cierto? Y entonces ahí surge un primer interrogante y es si solo con los cambios que yo tenga durante estos días de confinamiento ya genero un impacto a nivel de la microbiota o cómo fue que mi cuerpo definió qué tipo de microorganismos son los que yo voy a tener a nivel intestinal. Entonces es bien importante recordar que este es un proceso de mucho tiempo. De hecho, la colonización comienza durante la gestación y claramente el tema pediatría no es el mío, pero se sabe cómo incluso dependiendo de la alimentación y los hábitos de la madre, ya se empieza a determinar cómo va a ser esa microbiota del bebé y se intensifica en el momento del nacimiento. Entonces, aspectos como el genotipo del huésped, el tipo de parto, la nutrición que reciba, todo eso va a influenciar en aquellas bacterias que van a ser las primeras habitantes de ese intestino, por decirlo de alguna manera. ¿Y por qué es tan importante? Aspectos como el canal el tipo de parto, ¿cierto? Si es parto vaginal o si fue nacimiento por cesárea. Resulta que se ha encontrado que cuando es parto vaginal, la microbiota del bebé pues se va a asemejar a la microbiota vaginal de sus madres, con un predominio de especies lactobacillus y prebacterius. Mientras que cuando es nacimiento por cesárea, la microbiota se va a asemejar a la de la piel de sus madres, incluyendo especies como estafilococos. Y otro aspecto también muy importante es si se recibe o no se recibe lactancia materna, porque resulta que el hecho de recibir lactancia materna también va a generar cambios bien importantes a nivel de la microbiota intestinal. Y resulta que durante los primeros 3 años de vida, la diversidad microbiana se incrementa para llegar a un nivel similar al de la edad adulta. Y es por eso que se hace tanto énfasis en la importancia que hay en la alimentación del bebé durante sus primeros años de vida, ¿cierto? Porque de alguna manera ahí es donde le ponemos el sello de cómo va a ser esa microbiota intestinal en la edad adulta y entonces vemos toda esa información que surge de cómo desde etapas tempranas podemos favorecer cambios en la microbiota que de alguna manera lo van a proteger de la presentación de ciertas enfermedades en edades adultas. De manera general, podríamos decir que la microbiota intestinal del adulto es estable. Sin embargo, la abundancia relativa de ciertas especies y la diversidad microbiana va a cambiar a lo largo de la vida. Y un aspecto que se menciona mucho cuando se habla de microbiota intestinal es que a mayor diversidad microbiana, mejor. Entonces, eso es lo que se busca, ¿cierto? Que podamos tener una bastante, digamos que, abundancia de esas especies benéficas y que además tengamos bastante diversidad microbiana. ¿Y qué nos va a ayudar a modificarla? Entonces, por un lado, hábitos alimentarios, lugar de residencia, entorno y estilos de vida. Claramente, yo me voy a enfocar solamente al tema de hábitos alimentarios, pero es claro que la microbiota intestinal de individuos en Colombia va a ser muy diferente a la microbiota intestinal de los europeos o digamos que de Estados Unidos incluso, y eso marca una diferencia importante. Y además, no solamente la alimentación influye. Veía yo cuando estaba revisando como qué más había de información respecto a todos estos factores que me generan modificaciones en la microbiota, cómo la actividad física tiene un papel súper importante, ¿cierto? Y entonces aquí los que o los que hacen actividad y a lo mejor en este tiempo de cuarentena no han podido hacer mucha actividad, empiezan a preguntarse, o sea, que por el hecho de no hacer ejercicio ya afecta mi microbiota, y la respuesta es que sí, se empieza a afectar la microbiota intestinal y de hecho hay estudios que muestran cómo dependiendo de la intensidad del ejercicio o del tipo de ejercicio que se haga, puede haber un cambio importante a nivel de la microbiota intestinal de los individuos. Claramente eso es algo que se manejaría en otro tema y por otro profesional, ¿cierto? Entonces, hablando un poquito, o ya entrándonos un poco más en detalle de lo que es dieta y microbiota. Resulta que por todos esos beneficios que se ha empezado o que cada vez nos mencionan más que tiene una microbiota adecuada, pues ha habido un creciente interés en buscar la manera de modificarla. Y es así como un cambio agudo en la dieta me puede generar una modificación en la composición microbiana dentro de las primeras 24 horas de iniciación de ese cambio de régimen.
pero regreso a la línea de base dentro de las 48 horas de interrupción de la dieta. Es decir, si yo quiero establecer cambios a nivel de mi microbiota intestinal a través de la alimentación, hago cambios en la alimentación, pero tienen que ser cambios que se mantengan en el tiempo. No son cambios, digamos, que como con la dieta de moda, ¿cierto? Que yo hago la dieta, no sé, 1 o 2 semanas, cambio y ya, modifique la microbiota y me voy a beneficiar forever por eso, ¿no? Entonces, tengo que mantener en el tiempo esos cambios para justamente modificar esas especies, favorecer diversidad microbiana y de alguna manera favorecer en términos de salud. Y además, es bien importante recordar también que los estudios sugieren que el estrés sistémico y la inflamación, como la que se presenta, por ejemplo, cuando hay una lesión grave, un trauma, una cirugía grande, quemaduras, también puede producir cambios agudos característicos en la microbiota intestinal en un solo día, o sea, tan solo un día después del insulto sostenido. O sea, al día siguiente de ese insulto sostenido ya empieza a haber cambios a nivel de la microbiota intestinal. Y entonces aquí ya muchos empezamos a pensar de la situación actual, ¿cierto? De hecho, en toda la literatura que ha surgido recientemente con todo lo de COVID, vemos cómo los pacientes infectados por el SARS-CoV-2 o con enfermedad de COVID-19 tienen alteraciones gastrointestinales bien importantes y se ha identificado, hay reportes que muestran cómo estos pacientes tienen alteraciones de esa microbiota o presentan disbiosis. Y si bien hasta el momento pues no hay como un establecido cuál sería el mejor manejo, pues sí ya se empieza a hablar de cómo con el uso de probióticos podría ayudar en esta disbiosis que presentan los pacientes. Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Entonces, era solo como para hablar un poquito de cómo las modificaciones en la alimentación sí tienen un impacto a nivel de esa microbiota intestinal. Entonces, este artículo no es tan viejito, pero resulta que en esto surge tanta literatura que a veces con un año ya los artículos empiezan a quedar un poquito atrás. Pero este artículo no es tan viejito, es 2017 y nos habla justamente de eso, ¿cierto? De la capacidad que tiene la dieta para modular las bacterias intestinales con la esperanza de que este conocimiento, pues de alguna manera puede guiar la comprensión de cómo ciertas elecciones de alimentos nos pueden favorecer ese ecosistema gastrointestinal. Entonces vemos acá cómo modificaciones en la alimentación, ¿cierto? Respecto a cantidades, por ejemplo, de aporte de proteínas, grasas, carbohidratos, polifenoles, pre y probióticos, que los vamos a hablar un poquito más adelante, se puede generar esa modificación a nivel de las bacterias del intestino y puede haber cambios en las diferentes especies que se presentan. Y esto me lleva a ciertos cambios o a tener unos efectos biológicos donde se modifica de alguna manera el metabolismo, la respuesta inmunológica y la producción de metabolitos pro y antiinflamatorios. Y eso de alguna manera pues va a disminuir el riesgo o a cambiar el riesgo de la presentación de estas enfermedades, que creo que es donde más evidencia o donde más literatura ha surgido, ¿cierto? De la relación entre microbiota y enfermedades como síndrome metabólico, obesidad y diabetes. Esto es solamente como un ejemplo para que veamos cómo efectivamente cambios en la alimentación pueden generar cambios en el huésped, observando modificaciones a nivel de la microbiota, porque a lo mejor cuando ustedes vean esto digan, bueno, no me estás diciendo como nada diferente a lo que esperaría uno con la instauración de estos regímenes de alimentación. Pero vemos aquí cómo, por ejemplo, el consumo de proteínas de origen vegetal me puede aumentar, por ejemplo, poblaciones de Bifidobacterium y Lactobacillus, y con esto se favorece la producción de ácidos grasos de cadena corta y mejora la función de la barrera intestinal. Y se disminuyen estos otros. Y esto a su vez, digamos que disminuye parámetros inflamatorios, entonces va a favorecer al huésped. Y como el exceso de proteína animal, porque lo oía en una de las conferencias también en este espacio, y es que no hay alimentos prohibidos, sino que hay que manejar las cantidades, pero como exceso de la proteína animal me puede generar también cambios a nivel de ciertos microorganismos y disminuir esa producción de ácidos grasos de cadena corta, lo cual me puede incrementar el riesgo de enfermedad inflamatoria intestinal o cómo se producen ciertas sustancias que pueden tener, digamos que un papel proaterogénico y aumentar el riesgo cardiovascular en los pacientes.
Asimismo, vemos cómo el consumo de grasas insaturadas modifica en cuanto a que favorece este tipo de microorganismos y disminuye respuestas proinflamatorias. Así como también esto me puede disminuir niveles de colesterol total y colesterol de baja densidad. Y como el consumo de grasas saturadas me aumenta estas, me aumenta respuestas proinflamatorias y además me disminuye la sensibilidad a la insulina. Este artículo es reciente y me gustó o quise ponerlo sin adentrarme mucho en todo lo que menciona, porque como les digo, cuando empieza uno a revisar mucho del tema, cada vez quieres como profundizar y profundizar más, entonces te quedas inmerso en tanta información. Pero me parece súper importante esto porque es el efecto que tienen las dietas o el consumo de alimentos ultraprocesados en la microbiota intestinal y el rol o el papel que jugaría en el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas. Y me parece muy importante, ¿cierto? Porque sabemos y tenemos muy claro que cada día tenemos más oferta de alimentos ultraprocesados. Y a lo mejor tenemos los dos escenarios, ¿cierto? Ahorita en cuarentena, a lo mejor muchos de nosotros estamos intentando llevar una alimentación más saludable, estamos dedicando más tiempo a la preparación de alimentos, estamos disminuyendo el consumo de ultraprocesados, pero también puede haber otras personas que por temas de tiempo o por temas de que no les gusta mucho cocinar o lo que sea, pues también tienen un consumo mayor de alimentos ultraprocesados, ¿cierto? Entonces aquí ya empezamos a ver cómo estas situaciones particulares nos pueden o favorecer una alimentación saludable o al contrario, llevarnos a empeorar esos hábitos de alimentación. Pero vemos cómo, si no, digamos que dentro de una alimentación saludable, entonces vemos cómo el hecho de que yo tenga un adecuado consumo de fibra dietaria me va a favorecer esos procesos de fermentación. Y esos procesos de fermentación pues me van a generar que se produzcan ácidos como el propionato, óxidos grasos de cadena corta como el propionato y el butirato, y esto a su vez a través de la formación de glutatión, que es un antioxidante, me disminuye el estrés oxidativo, o a través de ciertos factores de transcripción me favorece la producción de catecolaminas y dopamina, que de alguna manera van a ser neuroprotectores, ¿cierto? O la producción de ciertas enzimas que me favorecen la plasticidad neuronal. Todo esto es neuroprotección. En cambio, digamos que de lo que se presentaría es que los estilos de vida actuales que están llevando a la población a dietas cada vez más industrializadas y menos naturales contribuyen a una mayor prevalencia de enfermedades metabólicas crónicas que a su vez están relacionadas con estados inflamatorios y de alguna manera pueden favorecer el deterioro cognitivo. Entonces lo que ocurre es eso, que esas dietas ricas en grasa, ricas en azúcar, pues de alguna manera no me van a favorecer estos procesos de fermentación, no va a haber una adecuada producción de estos ácidos grasos y por ende lo que se va a, o por donde nos vamos a ir es por la producción de sustancias proinflamatorias. Y todo eso, recordemos que todo lo que sea proinflamatorio, pues en últimas nos puede llevar a desarrollo de enfermedad. Hablando un poquito más de microbiota y estado nutricional, y aquí me voy a enfocar más a estado nutricional por exceso, ¿cierto? Pacientes de obesidad y de sobrepeso. ¿Cómo o qué hay en la literatura en cuanto a cambios en la microbiota y obesidad? Ya lo mencionaba yo hace un momento, entonces tenemos que las poblaciones, las especies, los filos o divisiones que se presentan, son firmicutes y bacteroidetes. Y aunque existen pocos datos específicos a nivel de género y especie puntual de cómo son los porcentajes, los estudios en roedores y en humanos han mostrado que la obesidad está asociada con una reducción en la abundancia relativa de bacteroidetes y una menor diversidad bacteriana. Es decir, que en estos sujetos lo que se ha encontrado es que tienen lo que no queremos, ¿cierto? Que hay poca abundancia relativa de estos microorganismos y poca diversidad bacteriana. ¿Qué se ha encontrado? Entonces, la composición de la microbiota intestinal se ve fuertemente afectada por los patrones dietarios. Un alto contenido de grasa y azúcar, que es la clásica dieta occidental, aumenta la abundancia relativa de firmicutes a costa de los bacteroidetes en modelos animales. Y, por otro lado, pérdida de peso inducida por dietas bajas en calorías puede aumentar la abundancia relativa de bacteroidetes en personas obesas. Entonces, nuevamente lo que yo les decía hace un momento, ¿cierto? Bueno, pues no estoy diciendo nada nuevo, ¿cierto? Que en una persona
con obesidad, pues el consumo de grasas y azúcares, pues en últimas empeora la situación y que por el contrario, si se adhiere a un régimen de dietas bajas en calorías, pues va a tener un mejor estado nutricional. Eso lo sabemos desde hace mucho tiempo, pero lo que se ha estudiado cada vez más es cómo los microorganismos tienen un papel fundamental y cómo de alguna manera se puede potenciar los efectos en los individuos a través de esa modificación de la microbiota intestinal. Entonces, ¿cuáles son esas teorías de por qué la microbiota en sujetos o en personas con obesidad va a ser diferente? Entonces, una teoría es que la mucosa intestinal de los sujetos obesos puede ser más eficiente en la extracción de energía de la dieta comparada con la mucosa intestinal de personas delgadas, lo cual llevaría a que haya un mayor almacenamiento de energía y adiposidad. ¿Y por qué? Porque mediante la activación de receptores a nivel, digamos que de las células intestinales, los ácidos grasos de cadena corta que se producen estimulan la secreción de estas hormonas, del péptido YY y del péptido similar al glucagón. Y estas hormonas, a su vez, lo que hacen es inhibir la motilidad intestinal, es decir, disminuir los movimientos intestinales de tal manera que se retrasa el tránsito, entonces los alimentos van a estar más tiempo a nivel de la luz intestinal y se va a favorecer una mayor absorción de los nutrientes que están transitando. Y otro aspecto, esto es un poquito más nuevo, lo que les mostraba hace un momento del 2014, esto es un poquito más nuevo, nos muestra cómo efectivamente la alimentación y el uso de antibióticos, que por eso era que hace un momento yo les hacía referencia al uso indiscriminado de antibióticos, que se nos está convirtiendo en un problema bien importante para nuestra microbiota, genera alteraciones a nivel de ese microbioma intestinal. Ahí ya nos empiezan entonces a incluir el término de esa información genética de esos microorganismos, ¿cierto? Entonces se presentan diferentes situaciones. Por un lado, se afecta el metabolismo de ácidos biliares, se afecta la producción de ácidos grasos de cadena corta, se produce una endotoxemia metabólica. Entonces, a través de diferentes receptores se afecta o se altera esa homeostasis de la glucosa y de los lípidos. No hay un adecuado metabolismo o utilización de estos sustratos. También a través de o por efecto de esos cambios en la producción de ácidos grasos de cadena corta, pues hay una alteración a nivel de esa modulación, como esa modulación intestinal en términos de hormonas como la leptina, como ya lo mencionaba, péptido YY y GLP-1, y se afectan los mecanismos de hambre y saciedad. Y también se elevan los niveles de lipopolisacáridos y se induce la inflamación crónica. Y todo esto me lleva a desarrollo de obesidad y síndrome metabólico. Entonces, algo que yo les mencionaba, ¿cierto? El estado nutricional interfiere, ¿cierto? Y me guía un poco más como a lo que ocurre en obesidad, porque es donde más literatura hay. Se asume que en pacientes con desnutrición, pues también vamos a tener alteraciones importantes a nivel de la microbiota intestinal y de hecho en estos pacientes el uso de probióticos puede favorecer toda la salud intestinal, favorecer la absorción de nutrientes y favorecer la recuperación de su estado nutricional, pero digamos que fue un tema que no quise hablar mucho, sino de lo que hay en cuanto a obesidad. Pero asimismo también la enfermedad y el tratamiento pueden afectar esa microbiota intestinal. Entonces, en cuanto a la enfermedad, no voy a ahondar tampoco mucho en eso porque asumimos que estamos ahorita juiciosos en la casa en confinamiento, pero afortunadamente gozamos de buena salud. Entonces, digamos que no va a ser como el tema puntual, pero sí recordar que frente a la enfermedad va a haber una alteración muy importante de la microbiota. Y de hecho, en más patologías cada vez se vuelve importante, junto con el manejo que se haga, hacer manejo coadyuvante con probióticos, porque ya les voy a mostrar un poquito algo de la literatura, pero se ha encontrado que efectivamente sí favorecen una respuesta en el huésped. Y en cuanto al tratamiento, que era lo que yo les mencionaba, ¿cierto? El uso indiscriminado de antibióticos nos está llevando a una disbiosis muy importante. Y de hecho, algo que preocupa mucho es cuando incluso los niños, desde muy pequeñitos, por infecciones respiratorias, por infecciones gastrointestinales, entonces tienen que ser sometidos a tratamientos con antibióticos. Y era lo que yo les decía, esos primeros años de vida son súper importantes en el establecimiento de la microbiota intestinal. Entonces, desde muy pequeños estamos generando ya un cambio importante que sabemos que va a tener repercusiones en su vida adulta.
Entonces vemos cómo el uso de medicamentos como los antiinflamatorios no esteroideos o los antibióticos me generan modificaciones tanto a nivel de la barrera, hablando puntualmente como de los enterocitos y de la mucosa intestinal, y a nivel de la microbiota intestinal. Los antibióticos puntualmente me van a afectar microbiota intestinal, me van a generar esa disbiosis que les hablaba hace un momento. Por otro lado, los antiinflamatorios no esteroideos, vemos cómo, el uso crónico de estos antiinflamatorios no esteroideos puede alterar la función de barrera intestinal y causar daño gastrointestinal significativo, que puede incluir úlceras, perforación, hemorragias y una exacerbación de la enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, esto se vuelve también importante porque a veces tanto, digamos que a nivel ambulatorio, como ya hablando un poco más en pacientes hospitalizados, no se presta mucha atención a cómo los diferentes tratamientos afectan esa barrera y pueden repercutir de manera importante en la evolución de los pacientes. Entonces, aquí un poquito yo ya les he mostrado bastante de lo que dice la literatura, pero bueno, ¿y cómo lo implementamos en nuestra vida cotidiana? ¿Cómo puedo yo favorecer entonces esas modificaciones a nivel de la microbiota intestinal? Entonces, para hacer eso, tengo primero que también definir un par de cosas, ¿cierto? Y es el uso de probióticos y prebióticos en la alimentación. ¿Qué son los probióticos? Ya lo mencionaba hace un momento, son microorganismos vivos que confieren un beneficio a la salud del huésped cuando se administran en cantidades adecuadas. Los prebióticos, por otro lado, son ingredientes fermentados selectivamente que dan lugar a cambios específicos en la composición y o actividad de la microbiota gastrointestinal, confiriendo así beneficios a la salud del huésped. Bueno, microbiota también la vamos a encontrar en la literatura como flora intestinal, pero es un término que ya no se usa tanto, ya usamos mucho ese término de microbiota. Y para decirlo de manera más sencilla, los prebióticos de alguna manera son el alimento de los probióticos. ¿Listo? Y a través de esas sustancias es que los probióticos hacen su proceso de fermentación y generan todos esos beneficios al huésped. ¿Listo? Y los simbióticos serían los productos que contienen tanto probióticos como prebióticos. Probióticos en alimentación. Entonces, yo aquí traje algunos. Entonces, tenemos, por ejemplo, el yogur. Pues, yogures son como lo que más tenemos al alcance, ¿cierto? Entonces, el yogur, el kefir, el Yakult u otras leches fermentadas, ¿cierto? Y algunos alimentos fermentados. Y entonces, aquí a lo mejor más de uno puede estar diciendo, o sea, ¿qué alternativa tengo para consumir probióticos? A lo mejor solo el yogur, ¿cierto? ¿Por qué? Porque a lo mejor el consumo habitual de leches fermentadas, que además son de otros orígenes, no son, digamos que típicas usarlas en nuestro país, o el uso de kefir no es muy habitual, ¿cierto? Y diría yo que además esto es un tema que no se tiene que ver como de manera tan sencilla, porque es que yo pienso que todo este tema, por ejemplo, de los alimentos fermentados, no es como que yo hoy me desperté y dije, ok, bueno, desde hoy voy a consumir alimentos fermentados. No, esto para mí son como estilos de vida y como filosofías de vida, donde poco a poco se van instaurando esos aspectos. No soy la experta en alimentos fermentados, pero sí sé definitivamente los alimentos fermentados son una forma o una alternativa muy viable de consumir más probióticos en nuestra alimentación, porque como les digo, pues realmente la principal fuente o el principal vehículo para el consumo de probióticos van a ser los yogures y otras leches fermentadas. Entonces, digamos que dentro de una alimentación convencional colombiana, pues tal vez no es como lo más común. Pero sí quería o quiero ponerlo sobre la mesa porque hay una forma de consumir probióticos a través de la alimentación de manera preventiva y como un estilo de alimentación saludable y, como les digo, con ciertas, como parte de un estilo de vida y de unas filosofías de vida, porque además también para la preparación o para el consumo de estos alimentos fermentados, pues debe tenerse en consideración que realmente estamos consumiendo microorganismos vivos, entonces de alguna manera las concentraciones son importantes, a veces el sabor, el olor de los productos es un poco fuerte, entonces a veces también depende un poquito o no van a ser tan fáciles de consumir según los gustos de la persona. Pero la buena noticia es que recordemos que no solamente con los probióticos se cambia la microbiota intestinal, sino también con los prebióticos. Y los prebióticos, recordemos que son sustancias de los alimentos
fundamentalmente son polisacáridos y oligosacáridos, no almidones, que el huésped no puede digerir y que beneficia la salud del individuo gracias a su influencia positiva sobre los microbios beneficiosos nativos. Es decir, no son alimentos, o sea, nosotros no somos capaces de utilizarlo, pero nuestros microorganismos intestinales sí son capaces de utilizarlo y van a tener modificaciones o vamos a generar esa modificación favorable en la microbiota a través del consumo de estos alimentos. Y aquí sí tenemos una gran variedad de alimentos, ¿cierto? Estos son tal vez los prebióticos que más se conocen, fructooligosacáridos, la inulina, los galactoligosacáridos, la lactulosa y oligosacáridos de la leche materna. Y hay diferentes productos que lo presentan, ¿cierto? Entonces vemos acá como el banano, el ajo, la cebolla, bueno, hay diferentes productos, frutas, verduras, tienen o aportan sustancias prebióticas que definitivamente van a favorecer la salud del individuo a través de esos cambios en la microbiota intestinal. Pero aquí yo quiero como hacer una aclaración, ¿cierto? Y una cosa es que yo, Tatiana Moreno, quiero llevar un régimen de alimentación saludable, incluyo prebióticos, incluyo en la medida de lo posible algunos prebióticos en mi alimentación. Pero si ya hay una situación médica particular o algo puntual que yo quiera manejar, y quiero hacerlo a través de los probióticos, esto debe ser guiado por un profesional de la salud y hay probióticos que han sido clínicamente estudiados. Esto es de la Organización Mundial de Gastroenterología y como vemos acá, los probióticos que tienen más, digamos que evidencia son los del tipo lactobacillus y bifidobacterium. Son bastante estudiados y además los lactobacillus son seguros o son muy seguros, por decirlo de alguna manera, entonces se han utilizado bastante en diferentes estudios. ¿Y por qué es tan importante estudiarlos? Porque recordemos que una de las condiciones es que sean administrados en cantidades suficientes para conferir un beneficio al huésped. Entonces esto es súper importante, ¿cierto? Porque yo puedo consumir probióticos, pero a lo mejor la cantidad que consumo para el efecto en salud que quiero no es la suficiente, ¿listo? Entonces, era lo que yo les decía, ¿cierto? Promueven efectos benéficos al individuo a través de diferentes mecanismos, adhesión, modificación en el pH, estimulando el sistema inmune, entre otros, activando de mejor manera ese tejido linfoide asociado al intestino, y vemos aquí algunos beneficios tanto inmunológicos como no inmunológicos de los probióticos, para destacar algunos. De los inmunológicos, entonces tenemos activar macrófagos locales para que aumenten la presentación de antígenos a los linfocitos B y además favorecer la producción de inmunoglobulina A secretora, que la inmunoglobulina A pues es un anticuerpo que va a tener una función muy importante a nivel de respuesta inmunológica. Y de beneficios no inmunológicos, ya mencionaba yo algunos, digerir la fibra, ¿cierto? Producir ciertos ácidos para modificar el pH, estimular la producción epitelial de mucina, que veíamos que ese moco tiene una función también importante, producir bacteriocinas para inhibir a los patógenos. Los probióticos generalmente producen ciertas sustancias con efecto antimicrobiano, entonces vemos que tienen bastantes beneficios, ¿cierto? Y por eso, de alguna manera, se ha estudiado mucho su uso. Pero también es importante reconocer que hay ciertos criterios para seleccionar un probiótico. Lo primero es que sea de origen humano. ¿Qué quiere decir eso? Que normalmente se encuentra en nuestro organismo. No vamos a dar algo ajeno, sino algo que nosotros normalmente tenemos en nuestro organismo. Que tenga un beneficio demostrado para la salud, que resista la acidez gástrica. Esto es importante porque dependiendo del microorganismo yo puedo consumir, sea en una cápsula, ¿cierto? O en polvo, por ejemplo, el probiótico, lo puedo consumir o en un yogur, y resulta que consumo 10 a la 10 unidades formadoras de colonia de X, pero la evidencia lo que dice es que se requieren por lo menos 10 a la 12 de ese probiótico, entonces no estoy cumpliendo la cantidad, o por ejemplo, consumí uno que tiene 10 a la 12, pero al pasar por el tracto gastrointestinal no resistió la acidez gástrica y llegó tan solo, qué sé yo, 10 a la 4, 10 a la 6, entonces tampoco cumple esa función que yo esperaba, entonces es muy importante que resista la acidez gástrica, que tenga la habilidad de adherirse al epitelio intestinal, que sea capaz de colonizarlo, que inhiba el crecimiento de bacterias patógenas, que ya les mencionaba, es una de sus características, y muy importante, que esté libre de efectos indeseables, porque si lo vamos a consumir nosotros, población sana, pues a lo mejor nuestro sistema inmune tiene la capacidad de que si es algo que no es deseable, pues es capaz de eliminarlo, pero si lo vamos a utilizar en un paciente, por ejemplo, que puede tener algún grado de inmunosupresión, pues necesitamos que esté libre de efectos indeseables para disminuir la probabilidad de generar translocación bacteriana o bacteremias en estos pacientes.
Frente a eso, entonces, la Organización Mundial de Gastroenterología, en la guía que les mostré hace un momento, la del 2017, que fue la última actualización de prebióticos y prebióticos, tienen unas tablas donde nos muestran la evidencia que ellos encontraron de diferentes probióticos en diferentes trastornos. ¿Listo? Entonces vemos acá, por ejemplo, como para el manejo o tratamiento de diarrea en adultos, la cepa que ellos encontraron, Lactobacillus paracasei, en una dosis recomendada de 10 a las 9 unidades por horas de colonia, 2 veces al día. Diarrea asociada a antibióticos, entonces vemos que el Reuteri, 1 por 10 a la 8, 2 veces al día, para prevención de diarrea asociada a antibióticos en pacientes hospitalizados. Asimismo, podemos ver otras patologías, ¿cierto? Terapia coadjuvante de Helicobacter pylori, nuevamente vemos por acá el Reuteri, vemos el Rhamnosus, pero muy importante, hay una dosis recomendada. Y eso es clave, ¿cierto? Porque a lo mejor, si yo quiero hacerlo a través de alimentos, pues va a ser un poco difícil que yo logre garantizar que sí llego a esas dosis. Entonces, esa es la razón por la que muchas veces, cuando ya se trata o estamos hablando de un tratamiento, ya hablamos de utilizarlos en algunos, digamos que formas comerciales, cápsulas, polvo, diferentes formas comerciales para favorecerlo. Sin embargo, ellos también aquí hacen referencia a algunos alimentos, ¿cierto? Yogur con Lactobacillus casei. Entonces vamos a tener ahí como las diferentes tablas donde vemos la evidencia. En pediatría también, las de pediatría son aún más extensas y vemos acá gastroenteritis aguda, vemos diferentes cepas, ¿cierto? Cantidades y además aquí ya esquemas de tratamiento, 5 a 7 días, durante 3 semanas, durante 5 días. Entonces es bien importante y como les digo, se ha estudiado y hay muchísima información de ese efecto benéfico que pueden tener los probióticos. Ya finalizando, entonces, algunos mensajes que yo quiero como que destacar de todo esto que les conté, y lo primero es que definitivamente el tracto gastrointestinal juega un papel muy importante en la prevención de la enfermedad y en una adecuada respuesta inmunológica, o sea, eso es clave. Lo segundo es que definitivamente el pilar para nosotros va a ser una alimentación adecuada y estilos de vida saludables, ¿cierto? Estos van a ser determinantes para favorecer ese equilibrio de la microbiota intestinal. Entonces, realmente para nosotros esta es una oportunidad para que a lo mejor, haciendo un poco al lado tantos afanes del día a día, nos centremos un poquito en que estos días sean para favorecer una alimentación adecuada, para aumentar ese consumo de alimentos al natural y definitivamente favorecer ese equilibrio de nuestra microbiota y que ojalá cuando volvamos a nuestra vida normal mantengamos estos cambios en la alimentación, que definitivamente el uso de probióticos y prebióticos sí favorece cambios positivos en la microbiota intestinal, perdón, ahí me quedó mal la palabra, cambios positivos en la microbiota intestinal, pero un mensaje bien importante y es que siempre, siempre se debe individualizar, porque podemos tener pautas y ustedes pueden encontrar muchísima información en internet, ¿cierto? Tanto de páginas muy académicas y muy científicas hasta de páginas muy ligeras, les llamo yo, en cuanto al tipo de información que manejan. Pero definitivamente siempre, siempre se debe individualizar y siempre, siempre, ya cuando queremos hacer un manejo más puntual, guiarnos por un profesional de la salud. Eso era lo que les quería contar. Les dejo mi correo de contacto por si tienen alguna inquietud adicional que no alcancemos a revisar ahorita y les dejo también mi red social por si quieren seguir información como de temas académicos. Lina Tatiana, muchas gracias. Una información increíblemente importante, no solamente por la parte de confinamiento, sino hace parte de un estilo de vida. ¿Hay alguna pregunta que ya nos están haciendo nuestros participantes, pero yo me quiero adelantar? ¿La lactancia materna o la leche materna influye de forma directa en la formación de nuestra microbiota? Sí, definitivamente sí. Eso es tal vez uno de los aspectos y por eso yo les mencionaba que cuando hablamos de microbiota intestinal no podemos pensar como que es algo que se presentó ahorita y ya, sino que realmente desde que decidimos tener hijos, nosotros tenemos la capacidad de influir positivo o negativamente en esa microbiota intestinal. Yo sé y soy fiel promotora de la lactancia materna y cuando estaba esperando a mi chiquita,
decía, quiero hacer todo lo posible. Yo sé que hay muchas situaciones que a lo mejor no permiten lograr con éxito la lactancia materna, pero pienso que algo muy, muy importante es que hagamos todo lo posible por favorecerla, porque sí se ha encontrado y hay un beneficio muy importante que, como les digo, los resultados de esto se van a ver es en su vida adulta. Entonces tú estás con esa lactancia materna favoreciendo que tu hijo en su vida adulta tenga menor riesgo de presentar obesidad, tener menor riesgo de presentar diabetes, tener menor riesgo de presentar hipertensión. Entonces realmente es uno de esos aspectos como que bien importantes que ojalá todos pudiéramos promover día a día y que creo que los nutricionistas lo hacemos con bastante fuerza de promover la lactancia materna. De acuerdo. Nicole Xiomar Gutiérrez te pregunta, ¿algunas recomendaciones para realizar alimentos fermentados en casa? No, mira, de hecho, como te digo, yo no soy experta en alimentos fermentados, me considero más bien ignorante en el tema de alimentos fermentados, hay mucha información al respecto y siento que es algo que está tomando como mucha importancia, ¿no? Como que se trata, si estamos yéndonos a alimentos al natural, pues estamos buscando formas de hacerlo, pero como tal no soy experta en esa elaboración de productos fermentados. Como te digo, si me preguntas a mí de la lista que te puse, el que yo tengo más cerca es el yogur. Bueno, mientras tanto, entonces, vamos a aprender todos de alimentos fermentados. Y bueno, nosotros, la dieta colombiana como tal o las preparaciones colombianas no son muy dados a esto, mientras que los alemanes, ¿cierto? Y bueno, los veganos y vegetarianos tienen una tendencia mucho más fuerte. Perfecto. Sí, por eso te decía que esto es además como una filosofía y un estilo de vida, ¿no? Totalmente. Para paladares mucho más fuertes. Exacto, además. Bueno, Giomar Linares te felicita y te pregunta, ¿el kumis y el yogur griego ayudan a la microbiota intestinal y los encurtidos también? Sí, sí, porque mira que esas serían alternativas dentro de lo que hablamos de alimentos que pueden contener probióticos. Entonces sabemos que el yogur griego va a ser o me va a aportar probióticos en la alimentación y los encurtidos, que ahí lo que te digo, pues volvemos al tema de los alimentos fermentados. O sea, está dentro de los alimentos de lo que se consideran alimentos fermentados y van a favorecer, como te digo, a nivel preventivo, ¿no? A nivel de estilo de alimentación saludable. Ya si tú me preguntas para algo puntual, pues a lo mejor sí ya tendríamos que utilizar otro tipo o los probióticos de otra manera. Muy bien, otra pregunta que nos hacen es, entre los probióticos y prebióticos, ¿cuál de estos tiene un mayor estímulo en el sistema inmunitario? Bueno, lo que pasa es que si tú das a tu organismo los prebióticos necesarios, pues le estás dando el arma a esos probióticos para que generen esos ácidos que deben producir para tener todos esos beneficios que tendríamos a nivel de microbiota intestinal. O sea, no te podría decir yo que solamente uno tenga el impacto, ¿cierto? Porque yo te podría decir los probióticos, pues porque son los microorganismos y van a ir a cumplir su función, pero no sacas nada tú si pones allá los probióticos y no le das el alimento que necesita. Mientras que si tú a través de la alimentación favoreces esa diversidad microbiana, pero además les das el sustrato que necesitan, hablando de prebióticos, pues definitivamente vas a lograr como ese efecto que necesitas para el beneficio a nivel del sistema inmunológico. Muy bien, otra de nuestras participantes nos pregunta algo alrededor del tema. Dentro de la dieta diaria, ¿qué cantidad se debe tener en cuenta para los probióticos suministrados a los niños? Bueno, ahí debo decirte que todo tiene que ser individual. Por ejemplo, en lactantes o en chiquitos, cuando lo que queremos hacer es prevención de cólico del lactante. La literatura es puntual en que el lactobacillus reuteri en cantidades de 10 a la 8 unidades formadoras de colonia durante los primeros 3 meses de vida disminuye la sintomatología o la probabilidad de presentar cólico del lactante. Pero que yo te diga, diariamente a tu chiquito le tienes que dar, porque además recordemos que tenemos que hablar es en términos de unidades formadoras de colonia. Entonces, diariamente a tu chiquito tú le tienes que dar 10 a la 8 unidades formadoras de colonia de esto, más 10 a la 6 de este. No. O
sea, va a ser a través de la alimentación que tú favoreces esa microbiota intestinal. O sea, es a través de los alimentos y de alguna manera del suministro adecuado de prebióticos que favoreces esa microbiota en los chiquitos. Y ya para casos Dirley, puntuales, pues, con el pediatra y con el especialista. claro que sí. Dirley Piedra Castillo nos pregunta, ¿los probióticos y prebióticos son clasificados como eubióticos? Ay, Dios mío. No, bueno, no sé. O sea, eubióticos, lo que pasa es que el término eubiótico no estoy muy relacionado con él, porque en general, bueno, están los prebióticos, están los probióticos, están los postbióticos, están, bueno, pero no, la verdad tendría que verificar si efectivamente el término eubiótico encapsula a los dos. La verdad, no, prefiero decirte que lo voy a confirmar. Claro, y para eso tienes, Dirley, tu correo, su correo, el correo de nuestra invitada, de Lina Tatiana, y le puedes hacer la pregunta. Bueno, también existen los simbióticos, ¿no? Que también es Sí, otra... los simbióticos que sería con los productos, bueno, eso es importante, ¿no? Porque los simbióticos son los que tienen pre y probióticos juntos. Entonces, por eso te digo, para mí el término, no estoy tan relacionada con el término eubiótico y a lo mejor, pues, sí puede estar englobándolos a todos, no sé. Es posible. Bueno, cómo afecta el uso de desparasitantes sobre la microbiota? Pregunta Yasmín Ausecha. Bueno, pues lo que pasa es que el uso de desparasitantes, digamos que ahí yo no quisiera meterme en un tema médico porque hay unas indicaciones importantes para cuándo se deben utilizar y justamente se utilizan para disminuir microorganismos que deseamos que no estén. Puede que, pensaría yo, que puede afectar de alguna manera la abundancia o la variedad microbiana, pero no sabría decirte hasta qué medida y me imagino que va a haber algunos que lo afecten más que otros, pero pues de hecho hay una indicación puntual de cuándo se deben utilizar y es el médico el que decide cuándo los debe utilizar, teniendo en cuenta eso que no sé si como protocolo tengan que después de los desparasitantes usen probióticos para favorecer diversidad microbiana o algo así, porque hay algunos probióticos que son más débiles que otros y se pueden afectar. Correcto. Y para terminar, esta pregunta me corresponde a mí. Bueno, ya después de escuchar a todos los participantes, yo las hago también, ¿no? Además, esa es la más difícil de todas. Para aprender de ti, ¿no? Yo aprendo de todos nuestros invitados. ¿Cuáles? Generalmente hay muchas dudas o hay de pronto mitos acerca que después de un proceso diarreico, una enfermedad diarreica aguda, ¿cierto? O procesos en donde se ve involucrado el intestino, específicamente por diarrea, posteriormente pues es bueno consumir y venden algunos caldos, ¿cierto? De probióticos que se consiguen y generalmente no son económicos, ¿no? ¿Tú qué piensas alrededor? Ok, bueno, de hecho, no solamente para enfermedad diarreica, sino también, porque recordemos que además una de las indicaciones del uso de probióticos es justamente esa, ¿cierto? La resolución de cuadros diarreicos, digamos que de manera coadyuvante, porque pues hay que revisar cuál es la causa primaria. Pero no solamente en cuadros diarreicos, sino incluso después de un esquema de antibióticos se recomienda el uso de probióticos. ¿Qué es claro o qué es importante? Aún, y yo diría que acá en Colombia o en general en Latinoamérica, no estamos tan relacionados con los protocolos de qué probiótico debo usar para el uso de determinado antibiótico. Pero en otros países, por ejemplo en Europa, sí tienen ya estandarizado que para cierto antibiótico que yo utilizo como terapia coadyuvante o complementaria, voy a suplementar con cierto probiótico para de alguna manera subsanar los daños que pude haber hecho a nivel de microbiota intestinal. Entonces sí, y es algo importante. Lo que pasa es que lo que sí es importante es guiarse del profesional de la salud. ¿Por qué? Porque tú lo mencionas, hay una gran oferta de probióticos y todos estos son de venta libre, ¿cierto? Entonces, no se trata como de gastar demasiado dinero en probióticos, sino en usar el que debes usar para la situación particular que tienes. Excelente. Entonces, como siempre, la gran recomendación, consultemos a los profesionales, Ah,
tener mucho cuidado con esas páginas y personas que en su momento hacen recomendaciones muy ligeras y que lo que hacen es prácticamente dañarnos nuestra salud. Tatiana, mil gracias por tu valioso tiempo, de verdad que son espacios increíbles para todos nosotros. Nuevamente desde la Facultad de Medicina te damos las gracias y no olvides que esta es tu casa. A todos los egresados No, los decimos, esta es tu casa y pues esta es una forma de acercarnos también a ustedes para ver que la Universidad Nacional deja sobre lo muchas de los semillas. Por favor, cerramos el micrófono. Hay una persona por ahí muy querida, Mélida Castellanos. Muchas gracias por seguirnos, Mélida, pero todavía estamos grabando. Tatiana, entonces, nuevamente, ojalá podamos tener la oportunidad de tenerte acá. Y a todos recomendarles que nos visiten en nuestra página de YouTube, en el canal YouTube de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, y mañana nuevamente nuestras emisiones a las 8, 11 y 5 de la tarde con 3 increíbles conferencias. Tatiana, gracias. mil gracias por la invitación. Muchas gracias a las personas que se conectaron. Por ahí vi más de un amigo y ex compañero de la universidad y en serio que en estos momentos de confinamiento eso alegra muchísimo el corazón y Totalmente. muchas gracias por la invitación. Es para mí siempre un Gracias. placer. Hasta luego, que estén muy bien. Sean felices. Chao, chao.